Buenas tardes. Iniciamos con el video de la actividad número 2, fracciones. En el día de hoy vimos este tema, hicimos un breve repaso de lo que ya sabemos de primaria y de primero de secundaria. Tenemos que un número racional es aquel que se expresa como A sobre B. Aquí tenemos encerrada la fracción que representa un número racional. Ya dijimos que una fracción es un número racional, A sobre B. También sabemos que A es el numerador, el número que se encuentra en la parte de arriba. Numerador. Y el número que se encuentra en la parte de abajo de la fracción se llama denominador. Denominador. El denominador, es decir, el número de abajo, indica las partes en que se divide la unidad. Y el numerador, el número de arriba, la parte que se toma, la que se selecciona. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos primero con el círculo que tenemos aquí, una circunferencia. Tenemos como fracción un tercio. Por lo tanto, si nos indican que el denominador nos dice en cuántas partes se debe dividir, el círculo podemos observar que está dividida en 1, 2 y 3 partes iguales. El numerador nos dice la parte que se va a tomar de dicha fracción. En este caso, tiene como numerador 1. Por lo tanto, se sombreó únicamente una parte de las secciones, un tercio. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos 3/4 como fracción. El denominador es 4. Nos dice en cuántas partes hay que dividir, en este caso un cuadrado. 1, 2, 3 y 4 partes iguales. En cambio, el numerador nos dice cuántas vamos a seleccionar. Aquí dice que 3. Por lo tanto, están sombreadas 1, 2 y 3 partes de azul. 3/4. También vimos en clase un ejemplo especial, 3 medios. Para empezar, podemos ver que en esta fracción el numerador es más grande que el denominador, cosa que no pasaba en los casos anteriores. Podemos ver que un tercio el numerador era menor, igual en 3/4. En este caso, lo siguiente es lo que nos va a indicar. Observen, en color rojo las partes en las que se va a dividir la figura, es decir, en 2. 1, 2. Pero el numerador nos va a indicar cuántas vamos a sombrear, cuántas vamos a marcar. Nos dice que 3, pero el triángulo que tenemos aquí solamente tiene 1 y 2 partes. ¿Qué vamos a hacer para completarlas y para que sean 3? Se dibuja un segundo triángulo. ¿Qué vamos a hacer con este triángulo? También lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Podemos ver que está dividido 2 partes, 1 y 2. La voy a marcar también. Entonces, ya que el numerador nos dice que se deben marcar 3, sombrear 3 partes, ya tenemos 1, 2 y se sombrea una última, 3. Es decir, 3 medios. Del lado derecho tenemos una fracción, la voy a encerrar en color verde. Podemos ver que dice un entero, un medio. Es decir, la fracción que tenemos del lado izquierdo, que dice 3 medios, también se puede escribir como un entero, un medio. ¿Por qué? Porque podemos ver que las partes sombreadas de los triángulos es un triángulo completo, es decir, un entero, y un medio de otro triángulo. Un entero, un medio. Para el siguiente ejemplo, el ejercicio era: representa gráficamente las siguientes fracciones.
Como en el ejemplo anterior, ustedes pueden utilizar cuadros, rectángulos, círculos, triángulos, la figura que quieran. En este caso vamos a resolver el inciso A y el B. El inciso A dice 1/2, es decir, el numerador nos dice en cuántas partes vamos a dividir la figura. La voy a dividir en 2 partes iguales, ahí está. Y el numerador, el número de arriba, nos dice en ¿cuántas partes son las que yo voy a sombrear? Dice que es una, así que va a estar únicamente la mitad del círculo sombreada, 1/2. Eso es lo que tenían que hacer. Vamos con la siguiente. Es 4/3. Podemos ver nosotros que el denominador nos dice que hay que dividir la figura en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. ¿Cuántas hay que sombrear o pintar? 4. Podemos ver el numerador. 1, 2, 3 y nos faltaría 1. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Dibujar otro rectángulo igual. En este caso, como yo dibujé un rectángulo, para el primero, el segundo también será un rectángulo. Entonces vamos a colorear otra parte para que se cumplan 4/3. 1, 2, 3, 4. Así van a realizar los siguientes 2. Clasificación de fracciones. Decíamos, observa las siguientes fracciones. Todas ellas son propias. Vamos a marcar en color rojo que son propias estas fracciones. En clase dijimos que existe una diferencia entre estas fracciones propias y las impropias. Es que en las propias el numerador es menor que el denominador. Pueden observarlo. 5 es menor que 6, 1 es menor que 2 y 3 es menor que 8. En cambio, en las impropias, el que es menor es el denominador. 6/5, 2 enteros, 3 octavos, y en el caso de 12 doceavos podemos ver que ambas cantidades son iguales. ¿Qué lo convierte en una fracción impropia? En que es igual a un entero. Puede ser un entero o más de un entero. Ejercicio 2. Identifica las fracciones propias e impropias escribiendo en los paréntesis una P si la fracción es propia y una I si es impropia. Vamos a resolver el inciso A. 3/4. El numerador es menor que el denominador, por lo tanto es propia. Resolvamos la C. 14/14. Podemos ver que son iguales tanto numerador como denominador. ¿En qué grupo entra? Podemos ver que así como 12 doceavos, 14/14 será impropia. Ponemos una letra I. Finalmente resolvamos 7/9, el inciso E. 7 es menor que 9. ¿Qué tipo de fracción es? Impropia. Perdón, es propia, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Finalmente, vimos las fracciones mixtas, que dijimos que está conformada por un número entero y una fracción. Aquí nos pide simplemente escribir 4 ejemplos de fracciones mixtas. Por ejemplo, pondré el primero. Escribiremos un número 2 grande que representa los enteros y junto a él voy a escribir una fracción, en este caso 1/3. Un entero y una fracción forman un número mixto. En el inciso B vamos a escribir 4 enteros, 5 séptimos. Es otro ejemplo. 4 es la parte entera y 5 séptimos es la parte fraccionaria. Así como estos ejemplos van a ser 2 más. Esta es la explicación del día de hoy. Si tienen alguna duda, háganmela saber en un mensaje en privado.